El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Ok. Y es que la verdad, mis amados, cuando viene la revelación de la palabra, nuestro espíritu se alegra. Ok. De hecho, el entendimiento en la Escritura es sinónimo de alegría. Ok. La misma Biblia lo dice. No es que lo diga yo, la Biblia lo dice. En Nehemías capítulo 8, verso 12. Vean lo que dice la Escritura. Nehemías 8:12. Vamos a pedirle a la que contrataron hoy para leer, que lea. Nehemías 8:12, vea esto. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Por qué tenían alegría? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Se fija? La alegría viene con el entendimiento de la palabra. ¿Ok? Así es que nuestro corazón se alegra cuanto más entendemos de su palabra. Entonces, fíjese bien, vamos a tratar de recordar algunas cositas rápido de anoche. Examen primero. ¿Ok? Recuerde que anoche estábamos hablando acerca de Juan capítulo 15, verso 8, verso 1 al 8. ¿Ok? El tema central de todos esos versos es cómo el Señor quiere que nosotros, como pámpanos, permanezcamos en Él y en sus palabras. ¿Ok? Y eso nos mostraba diferentes etapas en la vida, fíjese bien, de un discípulo, porque recuerde que los capítulos 13, desde el 30 en adelante, 14, 15, 16 de Juan, son capítulos en donde Jesús está hablando a los fieles, a los 11 fieles discípulos. Una vez salido aquel que traicionó a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús se dedicó ahora sí a profundizar mayormente, ¿verdad?, en la Escritura, para cosas que esos discípulos necesitaban entender, ¿ok? Para cosas que eran más íntimas, más profundas, ¿ok? Y que previamente no las podía explicar, ¿ok? Porque ahí estaba presente uno que él sabía que lo iba a traicionar. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y entonces encontramos todo lo que estuvimos hablando en el capítulo 15, ¿verdad? Cosas muy, muy preciosas. Y donde después de ir analizando verso tras verso, encontramos que el fruto son los discípulos. ¿Qué es el fruto? Los discípulos. ¿Qué es el fruto? Los discípulos. Vamos, por favor, fíjese bien, a ver lo que dice la Escritura en Génesis 1, 26, 27 y 28. Pero vamos a ir leyendo verso tras verso. Génesis 1, 26, 27 y 28. Al principio de toda la Escritura, cuando el hombre es creado. ¿Ok? ¿Qué dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor está diciendo, vamos a hacer al hombre. Observe que dice hagamos, plural. No dice singular, voy a hacer. ¿Por qué dice hagamos? Porque es toda la deidad operando junta para hacer al hombre. ¿Ok? Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí están los espíritus no creados y los espíritus creados de Dios. ¿Ok? Todos están juntos y están desarrollando la creación del hombre, pero en principio en su plan. Hagamos. Luego, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón Dios, y hembra
Dios crea el espíritu, Dios crea el espíritu del hombre. ¿Seguimos? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Nos vuelves a regresar, Enrique, al verso 26? ¿Otra vez? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok. Entonces, vayamos al 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Observe algo. Vuelve al 26, Enrique. En el verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero, conforme a nuestra semejanza. Segundo, guarde eso. Vayamos al 27. Y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. ¿Ok? Creó Dios al hombre a su imagen. Dios está creando al espíritu del hombre a la imagen de Dios. ¿Ok? Ahora, observe que en este verso 27 ya no se menciona semejanza. En el plan, en el hagamos, está el hacer al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ok? Pero cuando crea al espíritu, solamente lo crea a su imagen. ¿Ok? Eso quiere decir que la semejanza queda para después. ¿Para cuándo? Para cuando regresemos a la casa del Padre. ¿Estamos entendiendo? Nuestro espíritu fue creado a su imagen para que luego, si cumplimos la tarea que Él nos asignó a hacer en esta tierra, un día regresemos a su imagen. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cómo lo sabemos en la Escritura? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado. Ponga mucha atención en este. Sígale. Y aún no se ha manifestado. ¿Aún no sea qué? Manifestado. ¿Qué es manifestar? Tarea. Examen. Ayer estuvimos hablando qué es el verbo manifestar. Algo que estaba escondido, preparándose para luego ser manifestado, hecho público. ¿Se acuerda? Entonces observa cómo dice, ahora somos hijos de Dios presente y aún no se ha manifestado. Quiere decir, no se ha hecho público, no ha salido a la luz, ¿ok? Lo que hemos de ser, ¿ok? Pero, perdón, ahí sí ya le toca a usted. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Cristo venga, seremos semejantes. ¿Seremos qué? Semejantes. Entonces vamos a ser semejantes a Él. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? ¿Qué más? Porque le veremos tal como Él es. Wow. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. ¿Ok? Quiere decir que por lo pronto aquí en la tierra tenemos una tarea. La tarea es, fíjense bien, ser a la imagen de Él. Porque así fuimos creados. Pero a causa del pecado, perdimos esa imagen. ¿Ok?
Imagen quiere decir en los genes. In o in, a gen. Genes. En los genes. ¿Qué quiere decir? Tenemos una naturaleza, una genética totalmente terrenal, mundana, ¿ok? El Señor quiere que usted y yo volvamos al principio, cuando fuimos creados en espíritu, ¿ok? Para que tengamos una genética totalmente de acuerdo a lo celestial. Una genética verdaderamente espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? El Señor quiere transformar eso. Por eso es que la Escritura nos dice en Romanos 8:29 esto. Romanos 8:29. ¿Qué dice la Escritura? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos, ¿qué es el verbo hacer? El plan. El plan. No se le olvide. La idea original. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? El plan de Dios es llevarle a usted y a mí a ser a la imagen del Hijo. No a la imagen que tenemos terrenal, sino que cada día nos parezcamos más al Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ese es el plan de Dios. Haciendo esa tarea, fíjese bien, el Señor entonces nos va a llevar a la semejanza cuando Él venga. ¿Lo está comprendiendo? Pero nuestra tarea ahorita en la tierra es volver a la imagen del principio. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza totalmente carnal. ¿Ok? Donde el pecado ha inundado nuestra vida y lo que el Señor quiere es que el pecado, la carne también con él, sean dejados atrás para volver a una imagen espiritual. Muy parecidos, lo más parecidos posible al Hijo. ¿Ok? Para que cuando Él venga, si nos toca, o si todavía no nos toca, de cualquier manera, ¿ok? Usted y yo podamos ser no solamente hechos a la imagen, sino también a la semejanza del principio. ¿Estamos comprendiendo? Sí. Muy bien, ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Por lo siguiente. Vamos al verso 28. Génesis 1:28. ¿Qué dice la Escritura, Enrique? Génesis 1:28, ya está. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, ya que el hombre estaba creado en espíritu y a su imagen, Dios toma los espíritus de los hombres y dice, y los bendijo a todos. Y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la primera bendición que el espíritu del hombre recibió? Fructificar. ¿Cuál? Fructificar. Eso quiere decir, sean fruto. Y ser fruto significa desarrollar un discípulo en mí, para que surja el fruto que hay en mí y que hay en usted, por supuesto. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, quiero que piense una cosa. ¿Cuánto tiempo se toma que una planta en lo natural desarrolle el fruto? Depende de la planta, pero ¿estamos hablando de 2-3 meses? ¿Sí o no? No, mi amado. Toma años. Sí, toma años, mi amado. Entonces, ¿qué quiere decir? Y lo hablamos para todos, tanto para pastores como para discípulos. Un discípulo no nace de la noche a la mañana, se hace.
formándolo, desarrollándolo. Y por eso Jesús habla desde, si no tiene fruto, pues lo vamos a quitar, ¿verdad? Pero si lleva fruto, pues le vamos a podar. Y todo, si usted se fija, es un lenguaje que está relacionado con una vid, con una planta, porque a final de cuentas eso que usted y yo podemos ver en lo natural es lo mismo que ha de suceder en lo espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces necesitamos entender estas cosas, ¿ok? Y el desarrollo de esa planta para poder comprender la Escritura también. Recuerde que en Romanos capítulo 1, verso 20, veamos qué dice la Escritura. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Quiere decir que a través de lo que Dios hizo, podemos entender lo invisible de Él. ¿Estamos comprendiendo todos? Así es como Él explica entonces que Él es la vid, el Padre es el labrador, nosotros los pámpanos, y cómo va desarrollándose todo eso, y nosotros necesitamos permanecer en Él para rendir fruto un día. El rendir un fruto un día significa, fíjese bien, que alguien le sembró la palabra, la semilla de la palabra, lo cual es la palabra de Dios, ¿ok? Y que entonces comenzó a abonarle, la metió en la tierra, la hizo morir, le comenzó a echar agua, le estuvo cuidando y formando hasta que un día salieron las hojas y después de las hojas salió el fruto. ¿Estamos comprendiendo? Entonces todo ese proceso necesita desarrollarse en nuestra vida, ¿ok? Ahora, viendo que la primer bendición que Dios le da al hombre es fructificar, y luego ¿qué? 1:28 de Génesis. 1:28 de Génesis, Enrique, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Fructificad y qué? Multiplicaos. A ver, otra vez. ¿Fructificar y qué? Multiplicaos. Entonces, ¿cuándo es la multiplicación? Después de que usted y yo trabajemos y desarrollemos, ¿qué cosa? El fruto. ¿El qué? El fruto. El fruto puede dar de comer a mucha gente. El fruto, fíjese bien, va a tener las características genéticas de la vid. Eso es importantísimo. ¿Ok? Al no meditar la Escritura, no ponemos atención en esos detalles. Si Él es la vid y yo soy un pámpano, quiere decir que yo debo desarrollar las características genéticas que tiene la vid. ¿Sí o no? ¿Estamos comprendiendo? Ahora, cuando tenga yo las características y conforme voy teniendo más características genéticas del hijo, entonces yo puedo pensar en multiplicarme. Porque, ¿de qué se trata? ¿De que me multiplique bajo una genética terrenal o que me multiplique en una genética espiritual? Hola. Se quedaron todos pensando así como, ¿qué? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Dios no quiere, fíjese bien, que usted y yo nos multipliquemos nada más por multiplicarnos. Es decir, por ser más o ser muchos en la iglesia. ¿Ok? Las iglesias están sumamente ocupadas y preocupadas por ser muchos. ¿Pero sabe por qué es? Por la ambición de los pastores, por las codicias de los pastores. Que quieren fama, dinero, etcétera, etcétera. Pero no buscan el fruto para luego ser multiplicado. ¿Estamos comprendiendo? De tal manera que el pueblo cristiano se está multiplicando, sí, pero bajo una genética totalmente equivocada. O sea, terrenal, carnal. ¿Cuántos están entendiendo?
Eso que usted y yo estamos viendo aquí en nuestro ambiente, ¿ok? Está en la Biblia, mis amados. Y vea cuál fue, a final de cuentas, el final de todo eso. Vamos a Génesis capítulo 6, a partir del verso 1. 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Mire, vea esto. A ver, ponga atención, lo van a leer todos juntos. 1, 2, 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Verso 2. Y dijo Jehová. Verso 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok, vea esto. Otra vez, Enrique, verso 1. Dice en el verso 3 que Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Por qué está expresando esto el Señor? Mire, vea el verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A ver, ¿qué no había sido la instrucción? Fructificar y multiplicarse. Se estaban multiplicando sin fruto. Y entonces el Señor dice: no voy a estar contendiendo con un hombre que no quiere hacer caso. Ciertamente él es carne. Y en su carne está buscando multiplicarse. Y entonces viene el diluvio. Y el diluvio es aguas. La voz de Dios. Palabra de Dios. Voz de Dios. A decirle: señores, tienen que entender que es mi voz lo que debe prevalecer. Es mi voz, mi instrucción lo que deben seguir. ¿Ok? Porque el hombre simplemente se comienza a multiplicar en su carne. ¿Cuántos están ahí? Ahora vamos a Génesis capítulo 5, a partir del verso 1. Génesis 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ajá. Verso 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Déjelo ahí. Vea cómo dice el verso. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. A ver, ¿cómo había sido al principio? ¿Y cómo está ahí? Pero no solamente semejanza del hombre, era semejanza de Dios. Y aquí estaba multiplicándose a semejanza del hombre. Y la imagen inclusive después. Entonces el capítulo 6 que acabamos de leer, Dios dice: no voy a contender con el hombre para siempre. Solamente busca multiplicarse, pero no quiere el fruto. Mis amados, nunca olviden desarrollar el fruto primero en su vida. Porque el día que dejen de hacerlo, se han perdido del camino.
Y aunque ustedes crean que están en el camino, no lo van a estar. ¿Cuántos están entendiendo? Lo más importante siempre es desarrollar el fruto en mí para luego comenzar a multiplicarlo y darlo en otros. Es decir, yo le voy a dar de comer de lo que yo comí, me convertí en fruto y alguien que es fruto puede darle de comer a mucha gente. De un grano de maíz salen hasta más de 613 granos. De un grano de maíz. Quiere decir, cuando yo me convierta en fruto, yo puedo darle de comer a muchísima gente. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Entonces, ese es el orden de la creación. El Señor quería que extendiésemos esto esta noche para comprender más acerca del fruto. ¿Y por qué? En eso, dijo Jesús, es glorificado mi Padre. En que seáis mis discípulos. ¿Ok? Y llevéis mucho fruto. ¿Cuántos están entendiendo? Denle un aplauso a nuestro Dios, por favor. Mire, los pastores siempre queremos tener muchas ovejas. No lo podemos negar. Es una realidad. Pero la instrucción del Señor es más importante. Y necesitamos hacer la voluntad de Dios. Desarrollar el fruto. ¿Ok? Aún aquellos que en algún momento dado, por delegación pastoral, pueden, por ejemplo, en México nosotros le llamamos células, un grupo de casa. ¿Ok? Pues también esa persona es tentada con que, bueno, es que debería tener muchas personas aquí. Y se sienten frustrados si no los quieren. ¿Ok? Pero realmente lo que el Señor quiere siempre es que desarrollemos el fruto primero. ¿Ok? Y el fruto se va a desarrollar solamente permaneciendo en la palabra. Pegados a la vid. Nunca sueltos de la vid. ¿Ok? De hecho, en Juan 15:4, vean lo que dice la Escritura. Juan 15:4. Permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Ya lo vio? Tenemos que permanecer en él. Ahora vayamos al 5 de nuevo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué qué? Separados de mí nada podéis hacer. Mire, cuando usted y yo estábamos revisando este verso ayer, todavía en ese momento no habíamos revisado qué significa el verbo hacer. Hoy usted sabe que el verbo hacer, ¿qué significa? El plan de Dios, la idea original. Ahora, agarre lo que aprendió ayer y regrese a este versículo e incrústelo en ese versículo. ¿Y qué dice? Porque separados de mí nada podéis, ¿qué? Hacer. A ver, yo le hago una pregunta. Si una persona lee ese versículo, ¿es verdad? Simplemente por leerlo. La persona va a decir, ¿cómo que yo no puedo hacer nada sin él? Claro que puedo. He andado toda la vida haciendo cosas y nunca he andado con él. ¿Estamos comprendiendo? Y tiene razón. Pero es que Jesús no estaba hablando de eso, de que no podíamos hacer nada sin que Él no hubiera pegado a nosotros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Estaba hablando de que no íbamos a poder hacer nada de acuerdo a su plan, a su voluntad en nuestra vida si nos separamos de Él.
entonces ya va a ser nuestro plan, sino no el de Él, si nos separamos de Él. ¿Estamos comprendiendo? No sé si me estoy explicando en lo que le quiero decir. Cualquier persona que lee esto va a decir, yo he andado por la vida haciendo miles de cosas y nunca anduve con Él. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Ok? Como si lo necesitara así, siempre. Sí, lo necesita siempre. Pero hay que entender el versículo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿por qué estoy haciendo estos retrocesos o estas retroalimentaciones? Porque los valores de las palabras que usted está aprendiendo y seguirá aprendiendo le van a ayudar a entender muchos versos de la Escritura y lo que realmente quieren decir. ¿Estamos comprendiendo? Esos valores son súper importantes. Recuerde, Dios tiene su propio lenguaje. ¿Ok? Y si usted quiere hablar con un norteamericano que no sabe nada de español, usted por supuesto tiene que adaptarse al lenguaje de él y aprender un poquito de inglés como para poder transmitirle alguna idea. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y también para poder entender lo que Él le está diciendo a usted. Bueno, así es Dios. ¿Ok? Usted y yo necesitamos aprender su lenguaje. Y vamos a ir aprendiendo con la ayuda de Dios muchísimas cosas, mi hermano. Créeme que cada semana que meditamos la palabra en cosas, pasajes nuevos, etcétera, Dios va enseñando más y más y más y más y más. Es una fuente inagotable de, de revelación. Este programa fue presentado por Cadena NBI.